Bienvenido, Nicolás Malinowski, ¿cómo estás? Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Emi, ¿cómo andan? Buenos días, ¿todo bien? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, ¿se te escucha con eco? A ver si ahora... A ver. Joya, joya, digo. Hola, hola, ¿me escuchan bien ahí? Ahora sí, bárbaro. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, qué lunes hoy, qué lunes gris en Argentina, pero por todos lados, por el clima, está lloviendo y a su vez por las noticias que ustedes estaban anticipando, que es el tema que nos convoca hoy, ¿no? Duro, está duro el mundo y bueno, una visita del Comando Sur que debería haber encendido, creo yo, más alarmas aún, ¿no? Que recién nos preguntábamos, Nico, para charlar con vos, que sos especialista en energía y obviamente, ¿no?, en conocimiento de la geopolítica regional, ¿qué significa esta visita, ¿no?, del Comando Sur? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Cómo lo estás leyendo? Bueno, ahí venía pensando justo con las sucesivas que vienen profundizando desde la llegada de Javier Milei al gobierno, la injerencia de Estados Unidos, ¿no? En el país y en el continente particularmente. Eh, y yo creo que la visita del Comando Sur, ahí lo venía pensando, es como que se suma a lo que es, ya tenemos la injerencia del Fondo Monetario Internacional en Argentina, se suma la del Comando Sur y a su vez con un gobierno nacional que habilita, digamos, todo tipo de injerencismo en el país para entregar los recursos naturales en este reordenamiento geopolítico que se está viendo en el mundo, ¿no? O sea, esto que vienen analizando desde Nodal, digamos, toda la cuestión con el ascenso de Donald Trump, la disputa con China, en lo que Matías Casabuey y Paula Jiménez denominan la disputa del G2, cómo se empieza a reordenar eso y en ese contexto ver, yo creo que eh, Argentina es una pieza fundamental para lo que es este reordenamiento que está llevando adelante Donald Trump versus China, podríamos ponerlo así, ¿no? Pero bueno, justamente lo que es la venida del Comando Sur es nuevamente a controlar y apropiarse de los recursos naturales que tiene Argentina, que estamos viendo muchos movimientos en torno a eso, ¿no? O sea, creo que Argentina está yendo hacia una economía de enclave colonial que la podemos visualizar, digamos, o se sintetiza en lo que es el régimen de incentivo de grandes inversiones que habilita a, a las inversiones extranjeras a posicionarse en Argentina con la libertad de disponer divisas y demás sin nada a cambio en nuestro país, ¿no? Vimos, por ejemplo, en este movimiento del tablero del reordenamiento geopolítico energético, podríamos decir, vimos la semana pasada, por ejemplo, ya el anuncio de la salida de la petrolera Malasia, que era Petronas, que iba a ser la inversión más grande en Argentina y en América Latina, particularmente vinculada al GNL, a lo que es el gas natural licuado. Vimos cómo se expulsa, digamos, porque termina siendo una suerte de expulsión por parte de las petroleras locales más vinculadas a los capitales norteamericanos, de una petrolera que iba a abrir un mercado asiático, un mercado más vinculado a los BRICS. Disculpe, yo escucho ruido, no sé si eso está interfiriendo. No, te escuchamos de 10 nosotros. Ujú. Ah, bien, Creemos que... perfecto, ok. Pero si te Eh, molesta, ahí lo no, no, vemos no, no para... pasa nada, pero Ah, era bueno. por, No, no, se te era por el escucha tema de que. re clarito. Bien, Nico, para, y justo bien. aprovecho y Sí, pregunto, entonces, esta salida se podría contabilizar como una victoria para la alianza del gobierno nacional con capitales norteamericanos, con el gobierno de Donald Trump? yo creo que sí, porque no nos olvidemos, o sea, veamos la secuencia de lo que fue rápidamente en estos últimos 2 años, o sea, o estos 15 meses de Milei, 16 meses. Asume Milei, en enero creo que había venido el, el embajador o el primer ministro del Reino Unido, Ujú, que estaba en ese momento Mondino como canciller. ujú. Luego vino Laura Richardson, que Milei viajó a la madrugada a lo que es a la Tierra del Fuego, ¿no? Que se anuncia ahí la base militar, que no tiene ese nombre, pero es la base, digamos, en la Antártida, Base naval en Tierra del integrada, le Fuego. dicen. La base exactamente, gracias, Emi. Y luego, bueno, todos los sucesos que han sucedido y los más recientes son habilitación del crédito del Fondo Monetario Internacional como deuda, Ujú. eh, donde
el fondo le exige a Argentina ciertas monedas de cambio. Una de esas son, por ejemplo, quita de subsidios en términos energéticos, el avance de las privatizaciones de las empresas energéticas, de las empresas estatales, pero principalmente son las vinculadas al sector energético en el país. Y bueno, y ahora vemos la visita del jefe del Comando Sur la semana pasada. Entonces vemos cómo se va entramando, digamos, todos estos hechos que parecen aislados, pero es parte de una trama que viene sucediendo. Hay que ver la historia completa o la película El Desenlace. Y obviamente que lo que estamos diciendo de la salida de Petronas es como una hipótesis en este análisis de, bueno, es una victoria, si se quiere, entre comillas, de Donald Trump o el injerencismo norteamericano. Lo que sucede ahí es que se termina de desplazar a una empresa que iba a ser, o sea, una de las inversiones más grandes en el país, que iba a tener una suerte de instalación de una planta de GNL en Argentina, aumento de producción y una suerte de industrialización del gas en el país, que eso se termina perdiendo producto de la salida, digamos, de esta inversión, que termina siendo una suerte de negocios de empresas petroleras que también están vinculadas con China, ¿no? En esto que parece que uno es blanco o negro, no es tan así, porque el barco que van a poner para exportar el gas en Río Negro se termina fabricando en China, pero bueno, sí es más de orden geopolítico, ¿no? Sí, en esto, Nico, pensaba, en China también, en esta disputa con China también se frenó el avance de Atucha, ¿no? La central nuclear, cómo este G2 se explica, ¿no? Y más en términos de nuestros recursos estratégicos. Ahí, para comentarlo con vos, Hosley en marzo presentó un informe al Congreso norteamericano, ¿no? Donde dijo explícitamente cuál era ¿no? el interés de la visita, y habló, acá lo tengo, ¿no? Habló sobre esto. La región concentra el 20% de las reservas mundiales de petróleo, el 25% de sus metales estratégicos, el 30% de su superficie forestal, el 31% de sus zonas pesqueras y el 32% de sus recursos renovables de agua dulce. Y por eso reclamó financiamiento para desplegar una estrategia audaz que permita competir con la franja y la ruta de la seda, lo que llevó a China a afirmarse en los últimos años como el mayor socio comercial de Sudamérica y el segundo más grande de Centroamérica y el Caribe. ¿No? Ahí como sí, no es solo... Bueno, ahí sintetiza, digamos, lo que tiene Argentina, la región y la disputa. Claramente, o sea, nosotros tenemos el litio en el norte, tenemos, que lo hemos hablado en otras oportunidades, tenemos esto de lo que es Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo, y la cuarta en petróleo. Tenemos el offshore de las Islas Británicas, en realidad las Islas Malvinas, pero ocupadas por los británicos en Patagonia, digamos, o sea, que también este es un punto fundamental, digamos, o sea, esta base naval integrada desde control también sobre las islas del Atlántico Sur, las Islas Malvinas, donde ahí hay grandes fuertes de reservas petroleras que están explotando los británicos y en asociación con los israelíes, con la empresa israelí Navitas, que empiezan a hacer, que se ganó la consulta que habían hecho a la población implantada en las islas, entre comillas podemos decir los Falkland, que se había hecho una consulta si iban a permitir o no explotar el petróleo, y bueno, sí eso tuvo una consulta popular que fue positiva y ahora se empieza a explotar. Para el 2027 ya van a empezar a extraer ya el petróleo en el mar argentino, que ahí vemos también cuál es el robo, digamos, de la corona británica hacia nuestro país, ¿no? Y hacia nuestro pueblo, digamos. O sea, entonces hay una suerte de injerencismo muy fuerte, muy grande, en torno a lo que sintetizaba el jefe del Comando Sur, que es Alvin Hosley, ¿no? El que sustituyó a Laura Richardson, claramente. ¿Qué le preguntan a los Kelper? O sea, es como, claro, no sé, vienen tus amigos de la escuela que se pelean con vos, te ocupan el asiento y vos después le preguntán, o sea, le pedís permiso para... No, está bueno esto, Nico, que remarcás que es población implantada, o sea, es una base militar británica hoy, la ocupación de las Islas Malvinas y sus familias, o sea, ¿qué van a votar? ¿A favor de quién? Obvio. Están cuidando, aparte están cuidando el petróleo argentino, digamos, o sea, claro, están parados ahí para poder saquearlo. Sí, por eso. Bueno, obviamente. Y en esto,
En esto que decías también del repaso de Holsey que quería hacer, que hizo en esta conferencia o en esta reunión en el Congreso norteamericano, el año pasado también Argentina había firmado una suerte de acuerdo de que Estados Unidos iba a ayudar, que encima nos cobraba, creo que 500 millones de dólares, o no, nos iba a financiar con 500 millones de dólares una suerte de realizar una planificación de la transición energética en Argentina direccionada desde la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Entonces vemos todo el entramado que va por bajo tierra, si se quiere, pero va avanzando de cómo se va metiendo el Estado norteamericano a través de sus empresas, a través del injerencismo en todas sus formas, para controlar nuestros recursos. Y en eso que decíamos del desplazamiento con China, está bueno lo que traes de mí de claramente se desplaza, digamos, lo que es se desplaza lo que es Atucha Crest, todo lo que era el plan nuclear y demás. Perdón, yo escucho un montón de ruido, no quiero que salga en el audio. No sé si es desde el otro lado. Ok. Bueno, por las dudas. No, ahí te avisaría. Si no, yo me corro esto. Porque si no bueno, capaz eso te ayuda. Pero está saliendo impecable el audio, ¿eh? Dale, perdón. Bueno, decíamos del desplazamiento de lo que es China, de América Latina y de Argentina en el sector nuclear. Claro, no solo en el sector nuclear, sino en los desarrollos de infraestructura, porque esto también lo decía Scott Bessent cuando llegó a Argentina la semana pasada, que esa visita no la habíamos mencionado, pero cuando vino el jefe del Tesoro de Estados Unidos, también dijo que se vaya a China, que termina endeudando a los países de América Latina, y no, eso no es cierto, digamos, que le pidió a Argentina, de hecho, que renuncie al swap chino, pero no es que Argentina o los países de América Latina se endeudan financieramente con China, sino que a través de desarrollo de infraestructura. Y ahí teníamos lo que era la cuarta central nuclear en Argentina, se desarticula todo ese desarrollo que iba a hacer con China, avanza Estados Unidos desarticulando el plan nuclear, porque sí, ahora Reidel, que asumió como presidente de Nuclear Eléctrica Argentina, y es asesor de Javier Milei en materia nuclear y a inteligencia artificial, anunciaron un nuevo plan nuclear en Argentina, pero claramente lo que se puede visualizar detrás de eso es que va a haber un desmantelamiento de las capacidades nacionales que está orquestado por Estados Unidos y se terminan desarticulando sectores estratégicos que cuando uno lo analiza en la macro, a su vez parecen marginales cuando analizamos, no sé, la cuestión de la renta petrolera en Argentina o los ingresos de divisas en Argentina, que hoy es el segundo ingreso de divisas en materia de exportaciones en el país. Pero si bien son marginales o parecerían ser marginales, pero son estratégicos y de punta para lograr desarrollos de industrialización, desarrollo soberano de ciencia y tecnología. Y no solo desplazaron a China del sector nuclear, sino que se paralizaron las represas de la Patagonia también que estaban realizando a través de NARSA, una de las empresas que está sujeta a privatización, con capitales chinos. Está en discusión, digamos, la base que había para investigación que estaba puesta en Neuquén, que era de origen chino. Está también en cuestión, digamos, porque China también quería instalar una base en Tierra del Fuego, digamos, para investigaciones y demás. Bueno, y eso es claramente un punto de la geopolítica, de la disputa territorial del mundo. Quien controla, digamos, y si vemos también lo que está sucediendo con Estados Unidos cuando asumió Trump, que dijo, quiero el control de Panamá, digamos, ahí también como canal, digamos, que conecta el mercado mundial entre los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, vuelve a tener un rol fundamental el estrecho al sur de nuestro país, donde conecta los dos océanos para también el tráfico de mercancías, de mercaderías y demás. Y cuando yo tuve la oportunidad de ir a Tierra del Fuego hace unos años, y ahí uno puede ver, hay un mapa en uno de los museos, es impresionante, todas las disputas que han habido ahí y la cantidad de barcos hundidos que hay en el sur, producto de estas disputas a lo largo de más de 200 años ya, claramente toma valor, digamos, lo que es lo estratégico y a su vez que es la puerta de entrada a la Antártida, ¿no? Nico, hoy vas a decir algo, Emilia. No, pero pensaba, ¿no? Para estos genios de la administración con y sin dinero y bla, bla, bla.
A medida que rechazan y que expulsan las inversiones chinas, el desarrollo chino previsto, digo, ¿están garantizando las inversiones norteamericanas o también están en el bla bla? Porque si pensáramos solo en términos económicos y no nos preguntáramos por la soberanía y la geopolítica, bueno, vos echás a tus socios comerciales, a tus socios financistas, pero porque me imagino que tenés garantizado el negocio, o en vías de garantizarlo, o estamos en un limbo. Claro, lo que tiene ahí es que sí, Estados Unidos te obliga a expulsar China, pero te obliga a ser una economía primaria también. O sea, la porción o el rol que te hace ocupar en esta, porque no nos olvidemos, o sea, Estados Unidos, con esta política de cerrar las fronteras, de aranceles sobre todo para China, y poder reindustrializar América, digamos, América en términos de Estados Unidos, para que ellos sean industriales, necesitan economías abiertas como la de Argentina. Entonces somos un complemento a esa estrategia norteamericana y en eso Javier Milei viene haciendo bien los deberes. No solo Javier ni Milei, ¿no? O sea, hay cuestiones en la región que hay países que, o sea, podemos ver el caso de Ecuador, el caso de, otros países en la región que vienen haciendo esa suerte de los deberes en Argentina. Pero Argentina tiene un rol fundamental por los recursos que tiene y a su vez que Estados Unidos, si logra desarmar, digamos, el entramado productivo que tiene Argentina vinculado a los sectores industriales y a los sectores de desarrollo de soberanía, de ciencia y tecnología, es un avance importante porque logra desmantelar una de las amenazas que tiene en la región, ¿no? Que ellos consideran amenazas. Clarísimo, Nico. Se nos va terminando el tiempo, pero te agradecemos este análisis, porque obviamente hay que saber qué tenemos, ¿no? Qué está en juego, qué tenemos para también poder defenderlo, ¿no? Desde un proyecto de soberanía nacional. Así que te agradecemos mucho a vos, Nico, y a todo el Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología. Y bueno, será obviamente hasta la próxima. Gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes. Iba a hacer una línea, pero esto, dale. Fíjense, estamos a 20 años de lo que fue el no al ALCA, cómo van cambiando las cuestiones en la región, ¿no? Totalmente, Nico. Para seguir pensando. Sí, nostalgia, #nostalgia. Pero importante el análisis de Nicolás Malinowski, especialista en el sector energético, analista de Nodal, además director del OECID.